Estimados oyentes de Radio Austral, es un gran gusto que nos acompañen en esta edición de día viernes de Hora Noticias. A veces este tipo de ediciones las hacemos un poco más breves que otros días, simplemente porque es viernes. Pero hoy, realmente, le voy a ser muy sincero, siempre trato de serlo, pero hoy voy a ser más sincero que nunca. Estamos en una situación aquí en Australia y en el resto del mundo donde nos está pasando la factura las medidas restrictivas que hemos puesto. Yo no puse ninguna, que el gobierno ha puesto para evitar la propagación del COVID-19. Y tenemos una situación realmente de pesadilla. Económicamente, incluso sanitariamente, las cosas no están yendo tan bien, aunque nada es tan grave como parece. Pero el ambiente que se respira es triste, es deprimente en algunos casos directamente, y la gente está muy, pero muy preocupada. Muy, pero muy preocupada. Mire, ayer en Victoria tuvimos 403 casos. O sea que la curva sigue bien para arriba. Y 5 fallecimientos, de los cuales una de las personas tenía unos 50 y pico de años. La cantidad de gente que era fallecida en Victoria ya es más del doble de lo que era antes de que empezara la segunda ola. En este momento, en toda Australia hay 214 personas enfermas en el hospital y 42 personas en terapia intensiva. En el estado de New South Wales, mejor dicho, le cuento Victoria primero. En Victoria hay 205 personas en el hospital y 40 personas en terapia intensiva. O sea que la gran mayoría de los casos están en ese estado. En New South Wales tenemos en este momento 5 personas en el hospital y solamente 2, igual que ayer, en terapia intensiva. A partir del día de ayer es obligatorio utilizar barbijos o máscaras en todo el estado, en la ciudad de Melbourne, mejor dicho, en Victoria. Aquí todavía dicen que no, algunos están empujando que sí, por favor, más lockdown. ¿Cómo puede ser? Más barbijos, más represión. Le voy a ser franco en este caso, yo creo que esto está groseramente exagerado. La cantidad de víctimas fatales sigue siendo bajísima. Y uno tiene que ponerse a pensar realmente si nos están diciendo la verdad, o mejor dicho, no es que el gobierno quiere mentirnos a nosotros. No hay ninguna teoría conspirativa. Eso que dicen que la vacuna que nos quieren controlar, las cosas que uno lee por ahí por internet y que circulan por todos lados, yo siempre creo más en la ineptitud que en la malicia. Porque para ser malicioso hay que ser inteligente, en muchos casos, no en todos, pero para la ineptitud es muy fácil clarificar. Y en este momento ponernos a utilizar el barbijo, como están haciendo en Victoria, no sirve. El barbijo solamente sirve para alguien que ya está enfermo. Pero para el que no está enfermo, no. No sirve de nada. Y además, como le explicaba ayer, la gente se toca la cara, el barbijo tiene que estar esterilizado. No es fácil. Pero el alarmismo que estamos viviendo está completamente fuera de control. Usted fíjese que tuvimos la gripe A en el 2009. 38.000 casos tuvimos en Australia de la gripe A. 38.000 casos. La gripe A llamada la swine flu, la gripe de porcina. Y hubo 191 muertos. Mucho más muertos de lo que hemos tenido hasta ahora con el COVID-19. Y no cerramos ni un kiosco. No había ningún tipo de pánico por parte de los políticos. Nada, acá tenemos casi 13.000 casos, pasamos 13.000 casos, casi unas 130 y pico de muertes y nada más. En el estado de Victoria, si uno pone a ver los números, solamente el 0.08% de la población ha testeado positivo. Ese es el peor estado de Australia. Y porcentualmente el 0.0005% de la población falleció.
Esto no da para una alarma general, no da para cerrar todo, no da para el pánico. Pero hay pánico. Hay un caso o varios en un café o un pub en Casula, unos 40 kilómetros al oeste del centro de Sydney, y ponen restricciones para todos los pubs en todo el estado. Aunque uno tenga un pub, qué sé yo, en Tamworth. Realmente es una situación que cuesta ya comentarla. Pero nuestra obligación es comentársela. Y es lo que estamos haciendo aquí. Mientras esto ocurre, y reitero, 403 casos en Victoria, los casos de contagio no nos dicen nada. Lo único que lo tienen que preocupar a usted, si es que se va a preocupar por esto, es cuánta gente está enferma. Y muy poca. Pero no importa, está todo cerrado. En Victoria es una tumba. ¿Y sabe qué? Dicen que si la tasa del contagio no la pueden bajar, van a seguir en lockdown hasta Navidad. Si a mí me hacen eso, New South Wales, discúlpeme, pero yo seguramente seguiré saliendo al aire, pero de alguna cueva en otro lugar del mundo, porque yo no lo soportaría. Pero lo digo en broma, porque sé que en realidad es una bravuconada vacía. Porque ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Primero, para poder salir, uno tiene que pedirle permiso al gobierno, y se lo da muy rara vez y por razones muy específicas. Y segundo, ¿qué otro lugar vamos a estar mejor que acá? Pero no estamos tan bien como antes. Pero no es que estamos mal por el tema de la pandemia. Estamos mal porque estamos manejando mal esto. O sea, yo cuando esto empezó y vi cómo eran los números en otro lado y cómo son los números acá en Australia, yo pensé, bueno, estamos en el mejor país del mundo para pasar la pandemia. Y se los contábamos aquí. Hoy no puedo decir lo mismo. Pues yo ya no estoy más en Australia, estoy restringido en un área, un radio muy reducido en New South Wales y a lo mejor por ahora me dejan entrar a Queensland. El resto de Australia está vedado para mí, yo ya no soy más ciudadano australiano, usted tampoco. No puedo ir al territorio del norte, yo tendría que estar hoy en Darwin, no estoy obviamente. No puedo ir mi mujer no puede ir a visitar a sus padres en South Australia, a Western Australia tampoco puedo ir. O sea que ya Australia no es el país que yo pensé que era, hoy por hoy, por el tema de la pandemia. Está todo completamente restringido. Y claro, cuando después yo les cuento esto, les tengo que contar qué pasa con la economía. Y eso es un desastre. Porque ayer el tesorero, Josh Frydenberg, dio un discurso de casi una hora y nos dio los números de dónde estamos parados en relación al presupuesto que se esperaba. Tenemos el peor déficit desde la Segunda Guerra Mundial. La economía australiana, dice él, y no lo diga, no importa, pues los números lo demuestran, está devastada. Habíamos pronosticado un superávit de $5,000 millones para este año fiscal que terminó el 30 de junio. Y terminamos con un déficit de $86,000 millones. O sea, 91,000 millones de dólares para abajo. Y el próximo año tendremos un déficit fiscal superior, porque el déficit fiscal viene como consecuencia del periodo marzo-junio. Pero el año que viene va a ser del periodo julio 2020 hasta junio 2021. Y en ese caso se está pronosticando un déficit fiscal de $184,000 millones de dólares, que ya es, con el de este año, el peor desde, como le decía recién, de la Segunda Guerra Mundial. La tasa de desempleo, dice el tesorero, que va a llegar a fin de año más del 9 y pico %, pero ya estamos más arriba del 9%. Pero largamente. Si tomamos en cuenta el subempleo, ahora estamos en el 13-14%, y soy conservador cuando les digo esto. La deuda en Australia, Australia siempre caracterizó por tener un 25-30% como máximo de deuda en relación a su Producto Bruto. Ya estamos casi en el 50%. La deuda es en este momento de $684,000 millones.
y dicen que va a subir a fin del año, el próximo año fiscal, a 852 mil millones de dólares. Y si es así, eso excedería el techo de 850 mil, porque iría por arriba de eso. Insólitamente, el líder de la oposición se manda un tuit con un video donde hay un video de Frydenberg antes de la pandemia, mucho antes, diciendo que sin lugar a dudas vamos a tener un superávit fiscal para el año que iba a terminar el 30 de junio del 2020. Por algo que se pronosticaba, como venía la economía, ahora sí. Vino el COVID, decidieron cerrar todo, mucho más duramente, en mi opinión, era necesario, porque importa lo que yo pienso. Y tenemos este déficit. Entonces, Albanese sale diciendo, ve, el tesorero le mintió. Pero ni un adolescente que todavía sufre acné puede decir semejante pavada. Y soy fino en lo que le digo. Porque realmente, pensar que la culpa del déficit la tiene el tesorero Frydenberg por su mala administración honestamente, es de mala fe. Pero si ese es el nivel de Albanese, merece que Bill Shorten le esté serruchando el piso, porque para mí a Albanese el cargo le quedaba no grande, gigantesco. Él no tiene el intelecto, en mi opinión, para ser líder del Partido Laborista, y lo demuestra día tras día tras día. Y Shorten se ha dado cuenta, no hay otro que lo pueda reemplazar. Chris Bowen quedó muy debilitado porque le hizo una mala campaña electoral en la elección que terminó en mayo del 2019. Bill Shorten no es una persona que a mí me gustaría tener de amigo, porque no creo que sea muy leal, pero es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, y quiere retomar el cargo, aunque él hizo una campaña también electoral para el olvido la última vez, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y Frydenberg dice que no quiere poner una fecha acerca de cuándo vamos a poder pagar esta deuda. Dice que no puedo poner una fecha porque va a ser por muchos años. Esto no lo vamos a poder pagar creo que en la vida ninguno de nosotros. Soy sincero, no sé qué edad tiene usted, pero va a ser muy difícil. Los impuestos, además, con lo cual Australia se financia, además de la deuda, cayeron 32 mil millones de dólares. Y el gobierno espera que para el próximo año fiscal haya un descenso en el nivel de recaudación impositiva de 64 mil millones de dólares. Y todo esto es generalmente conservador, va a ser peor, El tesorero también dice que en el periodo del trimestre que fue del 1 de abril al 30 de junio pasado, 710.000 trabajos se perdieron por el coronavirus. Y que la tasa oficial de desempleo es 7.4, pero eso no toma en consideración toda la gente que sigue cobrando porque recibe el JobKeeper, el subsidio. Y no toman en consideración la gente que no está buscando trabajo, que debe ser un montón ya, porque saben que buscar trabajo en Australia es como tratar de encontrar oro debajo del árbol que está en el jardín en su casa. Entonces, la tasa efectiva de desempleo, uno piensa que está alrededor del 13%, dicen ellos. Y todo eso, toda esta miseria que les estoy contando, es por un virus que, por ahora, en Australia, ha matado unos 132, 133 personas. Entonces, no se enoje conmigo, que yo no estoy minimizando el virus, le estoy dando los números. Entonces yo le estoy diciendo, ¿realmente había que cerrar todo así? Yo sé lo que me van a decir de otro lado. Ezequiel, si no hubiéramos cerrado todo, tendríamos 5.000 muertos, como tiene, no sé, tantos países, o Chile tiene 8.500, por ejemplo. Yo creo que el problema de Latinoamérica es completamente diferente al problema de Australia. Latinoamérica tiene un grave problema, que es la pésima condición sanitaria de su sistema de salud, que la gente vive en zonas urbanas, atosigados, que las familias son muy numerosas y que viven todas una arriba de la otra prácticamente, que la gente trabaja en negro, eso significa que no tiene declarados sus ingresos porque son trabajadores informales, de manera tal que al ser informales no pueden recibir subsidio del gobierno, como pasa aquí, porque no están identificados por el sistema económico como productivos, y entonces salen a trabajar igual. O sea, lo que está pasando en Latinoamérica les están pasando la factura por años de populismo, por años de mala administración, años de corrupción, años de pobreza y todo lo demás que le puedo agregar y que usted ya debe conocer. Pero acá no.
Acá no. Y la verdad, yo en este momento soy una persona optimista, pero ahora no puedo ser optimista porque una cosa es ser optimista y otra cosa es hacer el papel de perejil. Y yo no puedo, con los datos que le estoy contando, decirle que soy optimista, porque no tengo ninguna razón para decirle que soy optimista. Lo único que a mí me causa algo de optimismo es que aquí en Australia, desde el punto de vista sanitario, estamos muy bien. Yo no creo que el virus aquí se dispare, y si se llega a disparar, tenemos la capacidad sanitaria como para poder curar a la mayoría de la gente. El nivel de mortalidad es ya no bajo, es casi minúsculo, y la mayoría de la gente es de una edad muy avanzada, que tiene otros problemas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Para poner en perspectiva el desastre económico, les quiero dar un solo dato. Y con eso no hablo más del tema, porque después de eso no queda nada más para decir. Cuando fue la crisis financiera internacional, o la GFC, o la crisis global del 2008-2009, la economía mundial se contrajo en un 0.1%. Con el COVID-19, la economía mundial está pronosticada que se va a restringir o contraer en un 6%. Prácticamente 700 veces más. Es el peor desastre económico que hemos tenido en la vida de todos quienes en este momento están vivos. Es un desastre extraordinario. Es insólito que la bolsa de comercio todavía siga subiendo. Eso va a terminar en un desastre catastrófico, en mi opinión. A lo mejor me equivoco, pero no lo creo. Porque sigue subiendo como si la gente tuviera el derecho adquirido de comprar una acción y ganar plata, porque todo el mundo está comprando. Está comprando la girada plata, la claro. No está, los grandes fondos de inversión están siendo muy reticentes en la compra de acciones. Si va a entrar en esa hoy, no se queje después. Y mientras tanto usted me dice, Ezequiel, pero por favor, un poco de optimismo. Bueno, no tengo nada para decirle de optimista, discúlpeme. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la vacuna de salir contra el COVID-19 no va a estar disponible hasta la primera parte del 2021. Y el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Mike Ryan, dijo, hay que ser realistas en cuanto a los tiempos y bajo ninguna circunstancia vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad. Dice que el estado de las investigaciones para encontrar una vacuna y las precauciones que se deben tomar apuntan que la población no va a empezar a ser vacunada como mínimo hasta la primera parte del 2021. No importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que la vacuna sea efectiva y además que no cause problemas, y esto toma su propio tiempo. Estamos apurando las cosas todo lo que se puede, pero esto no significa bajo ninguna circunstancia que vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad. Eso fue en una sesión informativa que dio la OMS, que fue dirigida al público y obviamente fue a través de las redes sociales. En esa sesión, en la que también participó la responsable técnica de la célula de gestión de la pandemia, se recordó que no hay que tener expectativas desmesuradas y creer que la vacuna va a ser una solución absoluta. Y el director de la OMS recordó que ninguna vacuna es 100% efectiva y mencionó el caso de la que existe contra el sarampión y que es considerada entre las que tiene mayor efectividad y que en este caso llega al 95%. Otro aspecto a tomar en cuenta será la duración de la inmunización que ofrezca la vacuna. Cada vez son más las vacunas, hay 33 que han llegado a etapas más avanzadas de investigación y que están llegando a la fase 3, que implica que tras haber mostrado ser seguras y tener cierta eficacia, pueden empezar a ser administradas a miles de personas. Estamos en la etapa previa para la aprobación de una vacuna por parte de las autoridades sanitarias de los países. En los últimos días, 2 laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, se convirtieron en los primeros en anunciar que sus potenciales vacunas habían tenido los efectos deseados en la fase 1 de sus respectivas pruebas. Pero, al igual que los funcionarios de la OMS, las autoridades están apelando a la cautela y dijeron que no hay certeza de que su vacuna se lance a fines de este año. El objetivo de fin de año para el lanzamiento de la vacuna es una posibilidad, pero no hay ninguna certeza al respecto porque necesitamos que ocurran 3 cosas. La vacunóloga de la Universidad de Oxford precisó que se tiene que demostrar que funciona en la última etapa de los ensayos,
que hay que fabricar grandes cantidades y que las entidades reguladoras tendrán que acordar rápidamente la concesión de licencias para su uso en caso de emergencia. Estas tres cosas tienen que pasar y alinearse antes de que podamos empezar a ver un gran número de personas vacunadas. Los científicos en Oxford han previsto la producción de 1 millón de dosis de su potencial vacuna para septiembre. 1 millón de dosis no es nada. Hay 7.000 millones de personas en el mundo. No nos alcanzaría ni para la 10ª parte de la población de Australia. Mira lo que le estoy diciendo. Durante la sesión, una de las preguntas que más se repitió fue si es seguro asistir a eventos masivos al aire libre. Y se dijo que lo es si los participantes pueden mantener una distancia física de al menos 1 metro y cumplir con las medidas de higiene indicadas, en particular lavado de manos. En caso de que ello no sea posible, recomiendo el uso de máscara durante todo el evento. Pero si no hay ningún evento para ir públicamente, de todas maneras, esto es un delirio prácticamente. Pero así estamos. O sea que la realidad es que no tenemos una vacuna, si es que sale alguna vacuna, en ciernes. Tenemos algunos proyectos, alguna puede salir, otra puede no salir. De ahí a que se aplique a la población, del dicho al trecho, en este caso hay 6 océanos de diferencia. Y o aceptamos que tenemos que vivir como estamos viviendo, y vamos a vivir muy mal, y sin ir a ningún lado, y metidos adentro como perros en la cucha, o si aceptamos que, bueno, esto es una enfermedad más, es una enfermedad difícil, es una enfermedad desagradable, tiene una tasa de mortalidad muy baja y tenemos que seguir para adelante. Pero yo no creo que en este momento, después del pánico que se ha sembrado, por algo que no era tan grave como realmente terminó siéndolo, haya algún tipo de capital político o voluntad política por parte de los gobernantes en ningún lugar del mundo, y creo que tampoco en Australia, para poder aceptar esto y volver a la vida anterior, a la vida normal. Entonces, realmente la situación es tétrica, porque vivir así no es muy agradable, no me diga, porque no es. Además, el coste económico es tremendo. Y le voy a contar algo más. Ayer, en el medio de todo esto, me llega una información de un instituto que se llama La Prevención del Suicidio en Australia. Suicide Prevention Australia, el nombre en inglés. Y su chief executive dice que es importantísimo que el gobierno tome en cuenta que hay un vínculo directo entre la recesión económica y los aumentos en las tasas de suicidio, especialmente en las naciones de alto poder adquisitivo. Y que si bien en la crisis financiera internacional no hubo un impacto muy importante en las tasas de suicidios, la tasa de suicidios en trabajadores en el sector de la construcción, que fue el sector que experimentó el declive económico más importante, la crisis del 2008-2009, sí aumentó materialmente. Y esta organización, que está preocupada por la salud mental, dice, bueno, nos parece bien que hayan extendido el JobKeeper hasta marzo del año próximo, pero bueno, tenemos que empezar a hablar de lo que vamos a hacer con la economía, porque hay un vínculo claro entre estar desempleado, tener problemas económicos y los temas de estrés y el riesgo de suicidio. En pocas palabras, lo que están diciendo es que a lo mejor va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y esto es grave de verdad. También dice que el desempleo es una causa establecida científicamente como un factor que lleva a la gente al suicidio. Y un análisis de información hecho en 30 países en el periodo 1960 al 2012 encontró que el efecto del desempleo era particularmente alto y significativo en los suicidios de hombres en todos los regímenes que se conocen. Y el impacto fue más duro en aquellos estados donde las protecciones por el desempleo eran menos generosas. Por eso les dicen que les parece bien que el gobierno de Australia ponga toda la plata que haya que poner para evitar que la gente no se caiga en un agujero y termine literalmente tirándose del balcón. Espero que nunca lo haga ninguno de ustedes. Así que la realidad es la realidad. Y no hay ninguna razón para el optimismo. Yo le pido disculpas, no tengo ganas de asustar a nadie. Pero
O aceptamos que nadie quiere aceptar. O esto es lo que nos espera. Una vida estéril. Casi sin salir de casa o saliendo muy poco y para lo mínimo. Enorme desempleo, enorme daño económico. Imposibilidad de recuperación de puestos de trabajo, ni siquiera en el plazo inmediato. Y mientras, a lo mejor podemos aplastar la curva del COVID, que si uno se lo agarra, en el 99% de los casos no le pasa nada. O sea, yo no puedo creer lo que les estoy diciendo, pero es exactamente así. Yo no estoy inventando nada. Tengo los números en la mano. Como se diría en una corte de difamación, que obviamente no puede existir, me defiendo con la verdad. Y la verdad son los números. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Mucha más gente se está testeando para ver si tiene el COVID-19 y mucha gente pregunta qué es lo que tiene que hacer después. El aviso el consejo del gobierno es que si uno ha sido testeado hasta que no tenga resultado debe aislarse. Si uno tiene síntomas debería aislarse aunque no se haga el test. Y si uno ha estado en contacto con alguien que ha testeado positivo también tiene que aislarse. Esas son las posiciones claras y sencillas que se tiene que adoptar. Lo que pasó en el día de anteayer fue que Daniel Andrews, que sigue siendo premio insólitamente, a pesar de que es el responsable de la segunda ola que estamos teniendo en Australia, Daniel Andrews dijo que estaba muy decepcionado por el 89% de la gente que se había testeado no se había aislado. ¿Y sabe qué? Es tan desastrosa su administración que lo que no sabía este tipo, porque otra manera, disculpe que me dirige a él de una manera tan peyorativa, pero ¿sabe qué? Cuando la gente iba a testearse, había un cartel enorme que decía, después del testeo, si usted no tiene ningún síntoma, usted no hace falta que se tiene que aislar. Entonces la gente seguía el asesoramiento que le habían dado en la clínica donde fue a hacerse el test. Y Daniel Andrews no sabía eso. En serio se lo digo, no sabía. Así que ahora ya saben, eso es lo que tiene que hacer en el caso de testeo. Mientras tanto, le quiero contar que aquí en New South Wales, un dato que omití comentarle al principio, hubo apenas 19 casos el día de ayer. O sea, en New South Wales seguimos, si bien ayer hubo 15 o 16 y hoy hay 19, sí, subió un poquito, pero no estamos ni de cerca en los 400 y pico de casos que están apareciendo en Victoria todos los días. Así que en ese sentido, por favor, les pido que se queden, los que estamos aquí en este estado se queden tranquilos. A mí lo que me perturba es el pánico que existe, porque el pánico influye en nuestras vidas. Yo tengo reuniones que se me cancelan a veces, no con clientes, los clientes vienen todos, sino con otros abogados y demás, pues tienen miedo. Yo no puedo creer que gente se supone que es inteligente, o que haber terminado una carrera universitaria no da carnet de inteligencia para nada, eso se los aseguro. Mucha gente que no fue a la universidad es mucho más inteligente que fue a la universidad. Lo que da la universidad simplemente es una herramienta técnica para poder ser especializado en un tipo de trabajo, punto y aparte, inteligencia no. Y si quieren reunir solamente por Zoom, y yo tengo otra reunión por Zoom y agarro la computadora y la tiro por el balcón. En Sudamérica la cosa viene mal, 1944 muertes ayer, la gran mayoría en Brasil, con 2.293, pero en Perú fallecieron 188 personas, en Chile 45, en Colombia viene muy mal la cosa, 207 fallecidos en Colombia, ya han pasado los 7.390 muertos. En Argentina otro día con muchos muertos, 98, Argentina tiene 2.588 fallecidos. Otro mal día en Ecuador, 52 fallecidos con 5.418 en total. En Uruguay falleció una persona, que ya tienen 34 fallecidos. En Bolivia fallecieron 55 y están en 2.273. El ministro de Salud de Chile dice que se reportaron 1.741 nuevos contagios.
ya van por los 336.000, una cifra que marca, según ellos, que la curva se está estabilizando. Y por esa razón relajaron las restricciones. ¿Qué significa eso? Que los mayores de 75 años que vivan en Santiago podrán salir a la calle en días y horarios específicos. O sea que si usted, señor o señora, usted es chileno o chilena y me está escuchando desde su casa hoy aquí en Sydney, en cualquier lugar de Australia, y extraña Chile, no extrañe nada, porque en Chile, si usted tiene más de 75 años, hasta ahora usted era una prisionera, no podía salir de su casa, aunque quisiera. Era una contravención de la ley. Bueno, ahora va a poder salir, si vive en Chile y tiene más de 75 años, en días y horarios específicos. Y escuche esto, podrán ir acompañados de una persona, pero tendrán que respetar la distancia con los demás y usar máscara. Además, no van a poder asistir a lugares cerrados, o sea que no van a poder entrar a un negocio. Y en una primera etapa podrán salir por 1 hora por día. Y la medida recién va a entrar en vigor el sábado, o sea, mañana. Y se va a permitir que puedan salir durante 1 hora los lunes, los jueves y los sábados entre las 11 y las 12, 11 de la mañana y 12 del mediodía. Así que, después de haber escuchado esto, si usted es chileno o chilena y vive en Australia, mire hacia el cielo y diga, menos mal que estoy en Sydney. Y este Ezequiel se queja porque no se da cuenta de lo mal que está en otro lado. Y va a tener razón, pero nosotros no nos comparamos solamente con eso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Existe una gran polémica en este momento en Latinoamérica, o en Sudamérica, a ser más específico, porque no se sabe qué va a pasar con la Copa Libertadores. La Conmebol dijo que la Copa Libertadores va a empezar en el día 15 de septiembre, pero hay un problema. Por ejemplo, los clubes argentinos, que son candidatos, igual que los brasileños, siempre, las últimas semifinales siempre fueron entre argentinos y brasileños. Bueno, en Argentina no hay fútbol, pero no es que no hay fútbol. En Argentina los equipos no se entrenan desde marzo. No han tenido un entrenamiento, no les permiten entrenarse. Entonces, si no permiten entrenarse, ¿cómo van a hacer para ir a jugar? River, por ejemplo, tiene que jugar contra San Pablo. ¿Cómo van a jugar contra San Pablo sin un entrenamiento? Y el problema que tienen además es que, ¿cómo van a hacer para ir a San Pablo? Si tienen que hacer cuarentena al volver de 14 días. Entonces, esto es, yo creo, insalvable. En Europa no está pasando eso. Europa le diría hoy que si usted toma las precauciones necesarias, quizás es el mejor lugar para estar en Europa, en algunos países de Asia, porque por lo menos puede movilizarse. Nosotros en Australia, por ejemplo, usted vive en Sydney, está varado, no puede ir a ningún lado prácticamente. Pero en Europa está casi todo abierto. Y puede ir, no sé, de España a Francia, de Francia a Portugal o a Grecia, pero acá no. Entonces los partidos en Europa se pudieron jugar. Es más, la Champions League, que empieza a partir del 8 de agosto, se va a jugar por todo, se va a hacer en Lisboa. Aunque se va a permitir, por ejemplo, que el Real Madrid vaya a Manchester a jugar el partido de revancha por los octavos de final, que había quedado pendiente, o que el equipo de Nápoles viaje a Barcelona para jugar contra Barcelona en Barcelona. Pero en Sudamérica está en cuarentena por todos lados. No hay ningún organismo global que diga, bueno, esto es una zona donde uno puede circular sin entrar en cuarentena. A pesar que tienen la misma cantidad de casos en Europa prácticamente que en Sudamérica. Así que no sé lo que va a pasar. No sé. Es como si hubiera venido una aspiradora y nos hubiera chupado, no las ganas de vivir, pues yo ganas de vivir a mí no me las saca nadie, usted tampoco, pero la vida, ¿no? Todo dejó de ser lo que era. Y los aviones siguen en tierra, los barcos y los cruceros siguen sin andar, los trenes están vacíos. Y todo por el 1% de casos que puede ser peligroso. Les quería también decir qué es lo que está pasando en América Central. Bueno, en Estados Unidos usted ya sabe que Norteamérica ya es un desastre, comparativamente hablando. No es tan grave, pero en comparación con otras pandemias. Pero en este momento ayer tuvieron 72.000 casos, que el número de casos de por sí no significa nada, vuelvo a reiterarle. Pero en Estados Unidos han fallecido 146.000 personas. No puedo hacer la comparación que pasó con la influenza y otras enfermedades. En El Salvador, y sé que hay mucha gente de El Salvador que nos escucha, han tenido hasta ahora 363 fallecidos nada más. O sea que El Salvador la ha soportado
a menos que no estén reportando como tienen que reportar, y si hay algún salvadoreño, que hay muchos que nos están escuchando, que me diga cómo es la cosa, desde el punto de vista oficial, estadístico, prácticamente en El Salvador no hay prácticamente casos. Hubo menor número de casos que hay en Australia, obviamente con una población muy, muy inferior. El Salvador tiene 6,5 millones de habitantes, pero no hubo ni 13.000 casos y 363 muertos, que es muy alto en realidad para el número de casos que han tenido. Aquí hemos tenido apenas un tercio de muertes en comparación a El Salvador, pero no vamos a comparar el sistema sanitario salvadoreño, con todo respeto, con el australiano, ¿verdad? Así que así estamos. Y así nos vamos hacia el fin de semana, donde aparentemente va a llover. Pero más allá de eso, le pido que, ¿sabe qué? Hay que aceptar lo que es, vivir con lo que se tiene, y hay que acampar hasta que aclare. El problema es que va a pasar mucho tiempo, me parece, hasta que aclare de verdad. Y con este mensaje muy, pero muy poco positivo, pero yo creo que basado en la evidencia y en la realidad, que es la obligación que tenemos de transmitirle, nos despedimos hasta el próximo lunes. Les habló Ezequiel Trumper, ha sido un placer, y los invitamos a que se reúnan con nosotros a través de la comunidad Radio Austral el próximo lunes. Será hasta entonces.